Repita conmigo, soy cristiano. Esto, los que nacimos en el régimen de Franco, me acuerdo. Yo me acuerdo siempre cuando no conocías a alguien, me acuerdo muchas veces a mi padre cuando saludábamos a alguien ahí por la calle que no conocía a nadie, dice, cristiano, ¿puede ayudarme a empujar el coche? Ese era el saludo, todo el mundo era cristiano. ¿Cómo cristiano? No lo conocía nada, pero se llama cristiano. Ahora usted le dice en la calle, cristiano, y capaz que sea, yo soy ateo. Es musulmán, ellos soy tal. Pero antiguamente se le decía cristiano a todo el mundo. Antiguamente no hace tanto, ¿no? Pero a veces lo hemos hecho por tradición, lo hemos hecho por religiosidad, lo hemos hecho porque era la costumbre social. Decir a la gente cristiana, en este país se conocía al cristiano como exclusivamente al católico. Incluso muchas veces, yo he tenido ya no tanto, pero antiguamente decía, soy cristiano, tú también eres cristiano. Pero claro, siempre he sido cristiano. Pero tú no te cambiaste de religión. ¿Cuándo me cambié de religión? Unos cristianos. Lo que pasa es que hasta eso nos ha connotado el lenguaje aún dentro de todo lo que se ha movido. Entonces creo que tenemos que conocer nuestra identidad. Vuelvo a decir, soy cristiano. La palabra cristiano, ¿usted sabe cuántas veces aparece en la Biblia? Aparece 3 veces esa palabra cristiano en la palabra de Dios. La primera vez la vamos a leer donde aparece ahora dentro de un ratito. La segunda vez es cuando allá en la ciudad de Cesarea Pablo está hablando que está entre cadenas y está hablándole al gobernador y a Festo y a toda aquella gente. Y creo que Festo es el rey Agripa el que dice, casi me persuades a hacerme cristiano. Y la tercera vez que aparece en la epístola de Pedro, donde Pedro dice algo de como cristianos tenemos que resistir y todo esto. O sea, 3 veces aparece la palabra cristiano. Y sin embargo, nosotros la usamos en todas nuestras iglesias, tiene iglesia cristiana, ¿verdad? Prácticamente. Sin embargo, la palabra discípulo, de la cual compartimos el otro día en las clases de discipulado, esa aparece aproximadamente 270 veces. Jesús no le dijo a Pedro ni a los suyos, sígueme que te voy a hacer cristiano. ¿Dijo eso? A Pedro y a Andrés le dijeron, síganme, les voy a hacer pescadores de hombres. Por eso la palabra cristiana no está en el contexto de Jesús, sin embargo, aparece en la tradición y en las primeras iglesias o la iglesia primitiva. Y digo que Jesús dijo, te haré pescador de hombres, porque cristiano puede ser cualquier persona. Cualquiera dice, yo soy cristiano, bueno. O el otro puede decir cristiano, lo que sea. Pero cuando Jesús habla a las personas, cuando Él está buscando discípulos, Él te lleva a una decisión. Te voy a hacer pescador de hombres. Si tú tienes un encuentro con Jesús, hay una transformación en tu interior y te va a llevar a una acción de vida. No solamente es un título, no es una palabra, no es ahora soy creyente o ahora soy cristiano o ahora soy discípulo. Simplemente es una acción de vida que va a mover todo tu interior y que va a producir cosas importantes en ti y a tu alrededor. Quisiera ir al capítulo 11 del libro de Hechos. Los versos del 19 al 26. Y escuche atentamente, dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Diga conmigo, cristiano. Por primera vez, ¿dónde? Hasta ese momento no se les conocían como cristianos. Les llamaban los del camino,
le llamaban esa secta nazarena, les llamaban esos judíos raros, les llamaban muchas cosas, pero fue en Antioquía. Antioquía es una ciudad, la tercera en importancia de aquella época en el Imperio Romano, estaba situada al norte de Siria. Hay varias Antioquías. Ahora mismo hay Antioquías hasta en Colombia, creo, si no me equivoco. Pero esta Antioquía estaba en Siria. Y en esta ciudad fue la primera vez donde llamaron a alguien cristiano. Dígale que está a su lado, cristiano. Fíjese usted, entonces vemos cómo surge esta palabra. Lo primero que vemos en el verso 19 es que había una persecución. Hubo una persecución en la iglesia primitiva. Los primeros creyentes o primeros discípulos eran todos de origen judeo. Ahí estaba Pedro, comenzaron a predicar, Juan en Jerusalén y en toda Judea. Y recuerda, dice que después incluso hubo mártires. Ya habían apedreado a Esteban. El mismo Saulo de Tarso había consentido en el apedreamiento y la muerte a pedradas de Esteban. Y hubo una gran persecución. Fíjese lo importante que era o qué significaba ser creyente hace 2000 años. Te costaba la vida. No te costaba, la gente, yo sé que a veces nos quejamos por muchas cosas. En aquella época, por ser creyente, te perseguían. Te quitaban el ganado si eras pastor. Te arrebataban tus casas, te arrebataban tus tierras. No podías tener nada. Y encima muchas veces tenías que huir. A veces te encadenaban, a veces te tenían en la cárcel metido, en las cárceles antiguas, no las actuales, en las cárceles de aquel tiempo. O sea que si eras cristiano, tenías que ser cristiano. No podías estar a medias tintas porque eso te lo jugabas todo diciendo soy servidor de Jesús. Hoy cualquiera puede decir que es cristiano, ¿lo cree o no? Y se cree que no conlleva nada. Sí, yo soy cristiano, yo voy una vez a la semana a la iglesia, o yo voy aquí, o yo voy allá, o yo alguna vez leo la Biblia. Antes de ser cristiano, eras o no eras. Allí no había tibio, porque para ser tibio mejor te decían no soy. Y dice que en base a todo esto, los judíos, muchos judíos salieron de Jerusalén, de la región de Judea, porque ahí estaban siendo perseguidos por los propios judíos, por la guardia del templo, por todo lo que se estaba moviendo, y muchos salieron pues a la isla de Chipre, y muchos salieron a la ciudad de Cirene, que estaba al norte de Libia, que hemos nombrado, y otros salieron hacia Antioquía. Dice, como eran tan celosos de su fe, porque lo habían sido por tantos siglos, los judíos que salieron no hablaban con los no judíos. A los dos judíos no les decían nada del Señor Jesús. Solo hablaban con otros judíos. ¿Por qué? Porque si los otros judíos entienden, conocen el Antiguo Testamento, conocen la ley de Moisés, y a ellos le podemos hablar de Jesús, del Mesías que vino. O sea, se habían convertido, habían creído, pero solo le hablaban a los judíos. A veces nos sucede. A veces nosotros nos hacemos paradigmas en nuestra mente y no le hablamos a otras personas porque pensamos que a este no va a creer. O este, ¿para qué le voy a hablar? Si este es un necio, este esto, y empezamos a hacernos paradigmas, como se hicieron ya en este tiempo esos judíos creyentes que salían por todas las ciudades, pero que no hablaban con otros. Tenían un celo de esta nueva fe. Y hacían incluso sus grupitos. Tenían sus grupitos de judíos donde hablaban entre ellos. A veces tenemos nuestros grupos de evangélicos que hablamos entre nosotros. Y hay grupos de esto y grupos de lo otro. Incluso dentro hay grupitos. Y pensamos que estamos haciendo algo maravilloso para Dios. Esto estaba sucediendo ya hace 2000 años. Diga conmigo, no hay nada nuevo debajo del sol. Y menos en el corazón del hombre. Lo mismo que sentimos ahora sentían hace 2000 años. Quizás en otras maneras, pero tenemos los mismos problemas, tenemos los mismos complejos, tenemos los mismos conflictos de unos con otros. Por eso la palabra relata este texto para enseñarnos a nosotros que tenemos que cambiar muchas cosas aún en nuestra mente. Dice que de este grupo que salió, el verso 20, que entre ellos algunos, dice que eran de Chipre y de, como digo, de esta colonia griega, de Cirene, en el norte de Libia, fueron también a Antioquía. Y ellos fueron los que empezaron a hablar a los no judíos. Y comenzaron a hablar a los griegos. Era una ciudad comercial, una ciudad grande. El Imperio Romano había muchas ciudades comerciales y había muchos griegos que se dedicaban al comercio y estaban en Antioquía. Dice que estos judíos, quizá el padre o la madre eran griegos, alguna descendencia griega, que se habían convertido primero al judaísmo y luego al cristianismo, comenzaron a hablarle a otros griegos. Les presentaron al Señor. En otras palabras, esto nos enseña que nosotros tenemos que romper con nuestras limitaciones personales, con nuestras limitaciones mentales. Y ellos comenzaron a hablar.
no ponían excusa, no decían, pero es que aquello solo le están hablando a los judíos, pero es que esta nueva fe solo la van a entender los judíos, pero es que cuando hablamos del Mesías, esta gente que no tiene la palabra de Dios no va a entender nada de lo que estamos diciendo. Al contrario, estos dice que quitaron todas esas excusas y aprovechaban cada oportunidad para hablar del Señor Jesús. Terminaron con sus excusas mentales, religiosas y aún sociales. Y cuando lo hicieron, ellos vieron que la mano del Señor estaba con ellos. No estaba con los otros que se comían las cosas que recibían, que conocían a Jesús y tantas cosas, pero dice que la mano estaba con estos pocos que comenzaron a abrir el evangelio a todos los que le rodeaban y aprovechaban cada oportunidad. Ellos se atrevieron, eran personas que tenían las cosas claras. Esta gente amaba a Dios, no jugaban a creer, ya sabían aún lo que les podía costar creer. Ellos venían desterrados, habían salido de su tierra, la tierra que los vio nacer, huyendo de una persecución, y llegaron a Antioquía y les presentaban el evangelio claro, así como es. Y le dijeron, esto es difícil, esto es duro, esto es para valientes, pero esto vale la pena. Si crees en el Señor, esto vale la pena. Y comenzaron, no se dejaron amoldar o no se acomodaron a los otros judíos creyentes. Ellos no. Ellos dijeron, no, yo no voy a hacer lo que hacen estos. Yo sé lo que tengo que hacer. Y permitieron que en sus vidas el Espíritu Santo se pudiera mover. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones, tomaron determinaciones que se basaban en las palabras de Jesús, en las palabras del Maestro. Y dice que la mano del Señor se movía a través de ellos. En otras palabras, mire sus manos, haga así. Se ve las manos. Las manos de ellos eran las manos del Señor Jesús. No los de los otros creyentes, de estos que entendieron la misión, el plan y aquello que requería y que le iba a requerir aquello que Jesús les había encomendado. Es más, estos primeros cristianos o llamados cristianos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió aproximadamente 30, 40 años después de lo que está aconteciendo, lo que acabamos de leer. Ellos solo tenían lo que los discípulos les habían enseñado. Las palabras de Jesús se habían comunicado oralmente. Habían dicho, Jesús enseñaba esto, Jesús enseñaba lo otro, Jesús decía ello. Ellos no podían abrir el Nuevo Testamento a ver las palabras de Jesús, no podían hacerlo. No le podían decir al vecino, sí, porque en Juan 4 está la historia del samaritano. No tenían eso. Tenían lo que los apóstoles les habían pasado y ellos entendieron. Y ellos cumplían a rajatabla lo poco que habían recibido del mensaje de Jesús. Dice el verso 22 que la noticia corrió como la pólvora, porque algo estaba sucediendo en Antioquía, que llegó la noticia a Jerusalén, kilómetros más al sur, y está diciendo, mira, aquí estamos nosotros los apóstoles, estamos en Jerusalén, están sucediendo cosas, pero dicen que allá en Antioquía están pasando auténticas barbaridades. Cosas sobrenaturales están sucediendo. Dice que hasta el punto que los apóstoles se pusieron como, vamos a ver qué está haciendo Dios allá. Pero si en Antioquía no hay judíos, son gentiles, son gente de esa que no entiende la palabra de Dios, que es lo que está. Y mandaron a Bernabé. Pero ¿cómo corrió la noticia? ¿Ustedes saben cuántos WhatsApp se mandaron aquel día? ¿Cuántos? ¿Cuántos correos electrónicos? ¿Cuántas llamadas? Todo el mundo llamando, mira, está pasando. No tenemos las telecomunicaciones que tenemos hoy, ¿verdad? Sin embargo, las noticias corrían porque algo estaba haciendo Dios en personas que decidieron llevar la misión del Maestro, practicarla en sus vidas. Es sencillo. Y dice que entonces esto, en el verso 23, fueron animados. Llegó Bernabé allí, dice que los animó a que con un corazón firme permaneciesen fieles al Señor. Uno tiene que ser fiel a la voz de Dios, uno tiene que ser fiel al mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús se encuentra en los 4 evangelios. Uno tiene que ser fiel a ese mensaje. Si no, es imposible. Y por eso le decían, qué bueno, Dios está haciendo cosas, permanezcan fieles a la palabra de Jesús, porque Él va a seguir haciendo más cosas. Entonces, solo hay una manera, y por eso les habla al corazón, de corazón firme. Uno tiene que caminar firme en su corazón. Y solo hay una manera de que tú y yo sepamos que amamos al Señor. ¿Usted sabe cuál es esa manera? Solo hay una manera, dice la palabra de Dios, en que yo sé que amo a Dios. Y usted puede decir, sí, pastor, yo es que me siento que lo amo tanto.
yo lo siento en mi corazón. A mí me gusta correr para aquí y el Señor, y lo amo con locura. Eso no dice la palabra de Dios. Y sentirás que me amas, Dios Jesús. Pedro, tú sentirás que me amas. No, no tiene que ver con emociones. Las emociones pueden estar o no pueden estar. Unos son más emocionales que otros, ¿no? Yo soy más emocional que mi esposa. Bueno, más cariñoso, entonces. Entonces somos diferentes. Pero entonces puede decir, entonces yo sé que amo a Dios si 1000 veces digo, te amo, Dios, te amo, Jesús, te amo, te amo. No, te puedes decir 1.000.000 de veces y no amarlo. No tiene nada que ver con eso. Solo hay una manera en la que dice Jesús que sabemos que le amamos. Y lo dice en el capítulo 14 del libro de Juan, versos 23 y 24. Jesús respondió y le dijo, hablándole a sus discípulos, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Cómo sabemos que le amamos? ¿Cómo sabemos que le amamos? Guardando su palabra. Vuelvo y repito. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, sentirá que me ama profundamente. Se tirará de rodillas y me dirá, te amo, Señor. Sentirá un cosquilleo en las manos que le bajan. Dijo eso Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y por ello vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. No pasa nada. Está tan claro ahí, el que no me ama, no guarda mi palabra. Pero es que yo siento que te amo, pero no te hago caso, Jesús, tranquilo, no pasa nada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y dice Jesús, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que esto está bajando directamente del trono de Dios, del Padre. Y el capítulo 10 del libro de Juan, el verso 27, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, ellas pastan, ellas comen, ellas siguen la voz del Maestro, la voz de Jesús. Y entonces esto estaba sucediendo en algunos creyentes de Antioquía, no en todos, en algunos que dice la palabra que eran fieles al llamado de Dios, eran fieles a la voz de Jesús, eran fieles a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. Porque ellos respetaban, ellos amaban, ellos obedecían las palabras de Jesús, las que habían recibido. Que no eran todas las que tenemos nosotros. Habían recibido muchos menos, pero las que habían recibido, ellas las entendían y ellos lo hacían en su corazón. Entonces tenían un corazón fiel para las cosas de Dios, para la palabra de Dios. Y cuando hablamos de fiel, tiene que ver esa palabra que decíamos también en el discipulado. Es la misma palabra con fe. Tú no puedes decir que tú crees si no estás haciendo las cosas que Dios te dice que tienes que hacer. Entonces no crees. Sí, yo creo. Creerán. Bueno, como dice la palabra, todos los demonios creen. ¿Son cristianos los demonios? En el origen de la palabra no. Pero según la entendemos en nuestro lenguaje actual, los demonios son cristianos porque creen en Cristo. ¿O no creen en Cristo? Y dice que ellos creen y tiemblan y saben lo que les espera. Entonces los demonios son cristianos en el lenguaje actual, pero no lo que estamos hablando, a donde quiero yo traerles el día de hoy. Y Jesús fue claro. Yo nunca he escuchado a un creyente que diga que no ama a Dios. Usted escucha a uno, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero no amo a Dios. ¿Conoce alguno así? Entonces, ¿dónde están los creyentes que según Jesús un día estarán delante de su presencia y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre oramos, en tu nombre íbamos todos los domingos al culto, en tu nombre hicimos tantas cosas? Y Jesús les dijo, yo a ustedes no los conozco de nada. Eran creyentes, ¿no? ¿Eran o no eran? Y Jesús dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué maldad hicieron? Que no cumplieron los mandamientos de Jesús. Todos esos creyentes que dicen que un día delante de Dios estarán delante de Jesús y le dirán eso, yo creo que tenemos que examinarnos, porque a lo mejor algunos somos nosotros, que dirán, yo iba todos los domingos al culto, Señor. Si yo prediqué desde aquel púlpito tan bonito, ¿te acuerdas del púlpito aquel tan precioso que hicimos, que teníamos la pegatina que a veces ponían flores y todo? Yo prediqué allí, Señor. Y que Jesús me diga, ¿no te conozco?
Porque mis mandamientos no los cumpliste. Porque estuviste haciendo cosas que te daba la gana y que sabías que no me agradaban y tú seguías haciéndolas en tu vida. ¿Qué le diré a eso? Por eso digo, no hay un solo cristiano creyente que diga, yo no amo a Dios. Sin embargo, Jesús, fueron muchos presentados. Entonces, ¿cómo sabemos si amamos a Dios? Solo hay una manera, si guardamos sus mandamientos. Yo te digo que tenemos que examinarnos y saber si le amamos a Dios. Solo hay una manera de saberlo. En la medida que su palabra se va revelando en nuestras vidas, yo sé si la estoy obedeciendo o no la estoy obedeciendo. Eso es lo que tengo que ver. Si la estoy guardando, si como dijo Jesús, la estoy atesorando dentro de mí. Porque si es así, eso te va a llevar a consagrarte cada día más, a creer un poco más. Eso te va a santificar y vas a agradar al Espíritu Santo en tu vida. Si tú haces lo que Jesús te está diciendo, lo que Jesús nos enseña, eso va a hacer que el Espíritu Santo crezca en tu interior. Y la fe vaya aumentando y cada día más vas a ver cómo el Espíritu Santo se puede mover a través de tus manos. Él quiere moverse. Tú quieres que Él se mueva. ¿Qué está sucediendo entonces? Que muchas veces pasa lo que vemos en las iglesias de Apocalipsis. 7 iglesias, solamente una, la de Filadelfia, era fiel al mensaje y a la palabra de Dios. Las otras eran seguidoras de Jesús, pero habían que matizar cosas y Jesús que les advierte, sí, está bien, has creído, tal, pero mira que tengo contra ti esto. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué puede tener Jesús contra nosotros? Que llevamos 10 años, 15 años, 5 años, 2 años, 1 año en el Señor y todavía no vemos ese mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no reflexionamos no te sorprenda que el día que partas te encuentres delante de Jesús y Jesús te diga, no te conozco. Qué triste sería, ¿no? ¿O no? Sería tremendo. Ay, yo pensando toda la vida que estuve pastoreando 20 años y ahora dices que no me conoce. ¿Por qué será? Hay gente que se cree que como Jesús, Dios es bueno, que todo es paz y amor y el blue para el salón. No, no es paz y amor todo. Hay justicia y juicio también de Dios. Por eso es la gracia, por eso el Señor nos ama, por eso el Señor nos invita, por eso el Señor nos da oportunidad de cambio y nos vuelve a decir, hay creyentes que reciben 30 veces la misma palabra de parte de Dios y siguen sin cambiar sus vidas. Porque Dios es bueno y Él me respeta. Claro que te respeta y es bueno, eso no se lo quita a nadie. Pero el Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestras vidas. En la vida de cada uno de nosotros. Y es algo maravilloso y sobrenatural. Si no lo está haciendo es porque tiene que trabajar en nosotros. Por eso te digo, te ruego, te exhorto a que en la medida que el Espíritu Santo te vaya revelando cosas en tu corazón que sabes que tienes que alinear a la voluntad de Dios, hazlo. Y poco a poco vas a ir creciendo. Hablábamos el martes, la hermana Yaniri, de madurez. Vas a ir madurando, vas a ir creciendo y Dios va a poner maravillas en tu vida. Y van a pasar las cosas que sucedieron en Antioquía. Y la gente, y otros dirán, ¿qué está pasando en Tenerife? Que 4 pelagatos comenzaron a consagrarse a Dios y Dios está haciendo cosas en su vida. ¿Lo crees o no lo crees? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en la medida que obedecemos el mandamiento de Jesús, el Espíritu Santo va creciendo en nosotros. Y eso se llama, cuando el Espíritu Santo ya toma envergadura en nosotros, eso se llama despertar. En otras palabras, en otros sitios se dice avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Personas que de verdad entienden el mensaje de Jesús, entienden el mandamiento de Jesús y buscan más del Espíritu Santo, buscan hacerlo y el Espíritu Santo se derrama. Y por eso dice el verso 24 que enviaron a Bernabé desde Jerusalén. Dice, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? Y desde Jerusalén los apóstoles enviaron a Bernabé, que dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, porque el Espíritu Santo te llena de fe también. Y dice que una gran multitud fue congregada al Señor, porque cuando tú decides vivir el Evangelio y dejarte de medias tintas y tomar la determinación de verdad obedecer a Jesús y como Él va transformando tu vida, cuando tú le decides, Él te va a rodear de conexiones divinas, de hombres y mujeres de Dios que van a hacer que eso que tú has querido anhelar, que tú has estado buscando, vengan y lo proyecten en ti. Eso está sucediendo.
Fue un hombre, fue Bernabé a ver qué estaba sucediendo, y Bernabé fue un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Para qué? Para colaborar con lo que ya Dios había comenzado. Por eso es importante saber qué conexiones, como ya he hablado alguna vez, están en tu vida. Porque Dios va a poner conexiones, hombres y mujeres de Dios, que van a animarte a ir más allá. Pero no todas las conexiones en nuestra vida son divinas. Por mi vida han pasado personas que no tienen nada que ver con Dios. Y no me estoy refiriendo a que te alejes de los pecadores, claro que no. Porque cuando tú estás lleno de Espíritu Santo, cuando hay conexiones de vida, cuando cosas están sucediendo, entonces es lo que dice la palabra. Fue Bernabé, y si estaban sucediendo cosas sobrenaturales, más multitud fue agregada al Señor. Y por supuesto eran multitudes de pecadores que venían arrepentidos y recibían la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Que los creyentes mediocres se juntan con otros creyentes mediocres. ¿Y qué sale? Doblemente mediocres. En esta ocasión habían creyentes que no cumplieron su misión. Se ocultaron, se escondieron sus cosas, y vieron otros que dijeron, vamos adelante. Eran los menos, pero dice, vamos a salir adelante. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos está diciendo Jesús para nuestra vida? Vamos a salir adelante y vamos a ver el poder de Dios. Y en cuanto lo hicieron, el poder de Dios empezó a mover en ellos. Y en la medida que ellos veían que el poder de Dios se estaba moviendo, esto vale la pena, vamos a consagrarnos más, vamos a buscar más, vamos a dedicarnos más. Más pasaba, hasta el punto que vino Bernabé y dice, ¿qué está pasando? Y este hombre, pues más todavía, porque el fuego genera fuego. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Y si no, vaya ahora a lo que está sucediendo en la península, la ola de calor que está provocando incendios, es que es lógico. Y cuando hay alguien encendido en fuego, si viene un tímpano de hielo al lado suyo, ¿qué sucede? Se derrite, ¿o no? Y fue a buscar, dice que Bernabé estuvo allí, y cuando vio todo aquello, dice que fue a buscar a Saulo de Tarso. ¿A quién fue a buscar? A Saulo de Tarso, que se acababa recién de convertir, que todavía era famoso por apedrear a la gente. Que yo creo que cuando llegué a Antioquía dijeron, ¿para qué trajiste a este individuo? Si este fue el que me echó de Jerusalén, si este fue el que me arrancó las ovejas, si este fue el que me quitó la casa. Pero era un testimonio de lo que estaba haciendo Dios. Y dice que Bernabé y Saulo de Tarso, el llamado Pablo, estuvieron allí. Fue la primera misión que tuvo Pablo. Estuvieron allí un año, y dice que ya aquello fue bestial porque ya la ciudad se revolucionó por completo. Toda la ciudad creía la palabra de Dios. ¿Se imagina? ¿Sabe por qué? Porque 4 pelagatos dijeron, ¿qué nos mandó Jesús? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Voy a hacerlo. Y salieron adelante. Dice el verso 26, este sí lo quiero leer. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, a Saulo. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Diga conmigo, soy cristiano. El nombre que le daban a Jesús los hebreos era Mesías. El Mesías. En griego, la misma palabra Mesías, si usted la coge del hebreo y la pasa al griego, es Christos, Cristo. Si esa misma palabra que es Mesías en hebreo, Cristo en griego, y la pasa al español, es ungido. En otras palabras, estos creyentes griegos, ellos estaban entendiendo en el griego que les decían cristianos, palabra griega, pero si la traducimos es, ahí vienen los ungidos. Diga al que está a su lado, soy ungido. Eso es lo que significa cristiano. Soy ungido. Diga conmigo otra vez, soy ungido. Soy ungido. Por eso cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo el Salvador ungido, el Jesús Mesías. Ungir, si vamos al Antiguo Testamento, era cuando se derramaba aceite sobre algo, bien sea sobre el tabernáculo, los candelabros de oro, las copas. Cuando Dios destinaba algo para el uso del templo, para el uso sagrado, decía Dios a Moisés, úngeme las cortinas del tabernáculo, úngeme la mesa, úngeme aquello, úngeme lo otro. ¿Y qué era ungir? Sacaban el aceite, que no sé por dónde está, derramaban sobre la mesa, decía, esto está consagrado, esto está dedicado, esto está apartado para las cosas santas, para lo sagrado, para lo divino. Entonces decía, esto está santificado, esto está ungido. Y lo movían para la función que tenía que hacer.
También se ocupaba, se lo enseñaba así Jesús, que se ungía a las personas, en el Antiguo Testamento. Decían, a Aarón lo ungirás como sumo sacerdote. Y no es que le pusieran un poquito de aceite, cogían un barreño de aceite que lo hacían de una manera muy especial, con unas especias, con unos óleos, con unos perfumes, con unas cosas, y cogían aceite. Por eso hay un salmo que se escribe, que no sé qué salmo es, que escribe, dice que caía el aceite por la barba de Aarón, lo bañaban en aceite. Decía, Aarón, estás ungido para la presencia de Dios, tú vas a ser el sumo sacerdote, tú tienes una posición importante, tienes una misión, tienes un cometido, vas a ser separado para esto. Y dice, a los hijos de Aarón también se ungían. Y todos vemos que cuando Saúl fue nombrado el primer rey de Israel, Dios le dijo a Samuel, vete y úngeme a Saúl porque tiene una misión de parte mía, tiene una misión de Dios, va a gobernar a mi pueblo. Y fue Samuel y roció a Saúl con el aceite de la unción, iba a decir apartado, separado, ungido. Y recuerde que David también fue ungido, recuerde, este fue menos público. Esto fue cuando Dios lo buscaba ahí y Samuel lo encuentra y dice, este no, los hermanos, este tampoco, te falta algún hijo, y dice, para ahí si tengo uno allá con las ovejas, tráeme ese, porque es el que falta, va a ser el que Dios eligió. Y se lo trajeron y dice, este era. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Y Dios le dijo a Samuel, este úngemelo, porque tiene una misión, tiene un llamado, tiene una dedicación especial. Eso era lo que es la unción. Por eso los judíos esperaban al ungido, al que Dios iba a ungir, porque a Jesús no lo ungieron con aceite, ¿verdad? Sino cuando se bautizó en el Jordán, baja aquella paloma que lo unge en aquel sentido. Entonces, algo ungido es algo escogido, separado, apartado, seleccionado, dedicado, con un propósito, con un fin sagrado. Diga conmigo, con un fin santo, diga santo. Santo, sagrado. Eso es algo ungido. Por eso cuando en Antioquía le decía, ahí viene un cristiano, le están diciendo, ahí viene un ungido, ahí viene un ungido. Los ungidos no eran los pastores, porque a veces se asocia, ahora quién es el ungido, el profeta, el apóstol, el pastor. No, señores. En el momento que usted diga yo soy cristiano, usted está diciendo yo soy ungido. Es lo mismo traducido al castellano, soy ungido. Y eso es lo que los griegos entendieron. Ahí viene un ungido, ahí viene el ungido. Es decir, soy escogido, soy apartado, soy dedicado a un propósito divino, a una misión eterna. Cuando usted entiende esto, el concepto de vida le puede cambiar. Por eso a veces decimos cristiano como el que dice, hasta luego cristiano. No entendemos eso, porque el lenguaje nos ha confundido en la palabra. Pero el creyente tiene que entender que cuando es cristiano es que ha sido ungido. Dile, si tú eres creyente, dile que está a tu lado, si tú eres cristiano, estás ungido. Y tú puedes decir, pues a mí nunca me han puesto aceite. No se trata del aceite. El aceite es el símbolo de lo que Dios está haciendo. Y a veces nos manda a ungir con aceite. O lo entendemos así los pastores o los líderes. Pero el verdadero, el que unge es Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces cuando usted entiende que usted ha sido ungido, es decir, que usted ha sido dedicado, usted ha sido apartado, usted ha sido separado de lo común para algo grande y divino, es que la visión de la vida le da el vuelco, que es lo que es la palabra de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Te hace sentir, te hace pensar, te hace vivir de una manera diferente. Porque un ungido, a la manera de Jesús, lo sobrenatural vive en él. ¿Por qué? Porque en él está el Espíritu Santo. ¿Es sobrenatural el Espíritu Santo? ¿Lo es o no lo es? Pero como no nos lo creemos, como pasamos por la vida ignorando tantas cosas o tantas otras cosas, muchas veces no somos conscientes de esta verdad. Y cuando usted, que es ungido, por no decir lo mismo que es cristiano, que es lo mismo, usted va a su trabajo, la unción que está en usted está ¿dónde? En su trabajo. Lógico, ¿verdad? Si usted está dando clases, usted es profesor o profesora, la unción está saliendo por su boca. ¿A quién le está llegando? A los que oyen. Si usted está trabajando de camarero y usted va a servir un cortado, la unción ¿dónde está? ¿Dónde está? En usted. Está en usted, ¿no? ¿O está en usted? No. Pero si no se lo cree, ¿no? Porque esto es por fe. Si usted no se lo termina de creer, no. Por eso los creyentes metemos tanto la pata, porque no somos conscientes que hemos sido separados, apartados, escogidos, dedicados a los santos,
a lo sagrado. Y lo sagrado no es predicar en un púlpito, porque a veces eso es lo que nos enseña la religión. Lo sagrado puede ser servir un cortado, porque usted está sirviendo. ¿Y qué mayor placer hay en servir? Dice la palabra de Dios. El más grande de todos los dones es el que sirve, ¿o no? O todos son hechos para servir. Entonces un camarero hay que apreciarlo por lo que es, está sirviendo. Y si usted lo hace con excelencia, si usted lo hace con amor, si usted lo hace consciente que es un ungido del Señor, cosas van a suceder en su puesto de trabajo. Si usted va de mala gana, si usted va, estoy quemado, si usted va, siempre el mismo, si usted va así, nada va a suceder, por lo menos de parte de Dios. Pero si usted entiende lo que Dios está haciendo, algo va a suceder. Capítulo 10 de Hechos, verso 38. Dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, porque va asociado, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesús es nuestro modelo de unción, es el ungido de Dios. Entonces usted es ungido para hacer el bien, para sanar, para liberar almas, vidas, mentes, porque Dios dice que está con usted. Yo creo que a veces el creyente entiende que la unción es, ay, qué bien me siento, Dios me tocó, qué bueno, ay, ay. Está bien, pero es un efecto secundario. La unción no es para usted sentirse bien, que se va a sentir bien si la tiene, no me cabe duda, pero no es el fin de la unción. No es el fin de la llenura del Espíritu Santo, no es el fin del toque de Dios. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Dirá que está a su lado, y lo sabes, y lo sabes, y lo sabes. Vosotros, dice el apóstol Juan, tenéis la unción del Santo. Vuelvo a decirle, y lo sabes. ¿Sabe a quién se lo escribió el apóstol Juan? Su primera carta. Apenas unos versos antes les hablaba a los que estaban guardando la palabra de Jesús. Verso 17. Vosotros que habéis guardado, que guardáis, que atesoráis la palabra de Jesús, a vosotros se les ha dado la unción del Santo. No a todos, a los que guardan la palabra de Jesús. Yo se lo digo de esta manera porque no quiero que ninguno se encuentre un día cuando parta de esta tierra, delante del trono blanco, delante de Jesús, diciendo, pues yo estuve 20 años con el pastor Damián, a mí no me dijeron nada, se lo digo, porque me corresponde y me compete decírselo. Si usted no está cumpliendo los mandamientos de Jesús, tiene condenación sobre su vida, entiéndalo de una vez. Y entienda que no solamente es la condenación sobre su vida, sino que las personas que usted en esta tierra tenía que alcanzar, tenía que tocar, porque Dios los cogió, Dios los eligió, Dios los separó, Dios los dedicó para lo grande, para lo santo, para llevar ahí en su puesto de trabajo, en su familia, lo maravilloso. Y usted no lo hizo, usted ha condenado muchas almas y usted va a dar cuenta por esas almas. Si va al libro de Isaías, le va a decir, eso le pasa al atalaya. ¿Qué es el atalaya? El que se sube a vigilar, pero ay, que tengo sueño, se duerme, vienen los enemigos, asaltan la ciudad y dice Jesús, ay, pobre del atalaya, que no avisó que venía el peligro, porque la vida de los que murieron caerá sobre la vida de este hombre. Es importante esto de ser creyente. Ellos en Antioquía lo entendieron. Y se dejaron de tonterías, de medias tintas y de boberías. Entendieron que era ser ungido. Y era por eso que en ese lugar fue donde los llamaron precisamente ungidos. Ahí vienen los ungidos. Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre ellos. Y eran gente que cumplían los mandamientos de Jesús, que los tentaban a la corrupción. Decían, no. Que los tentaban, no. No. Decían no a lo que tenían que decir no y decían sí a lo que tenían que decir sí. Y entonces Dios hacía cosas en su vida. Porque es la única manera que seamos llenos del Espíritu Santo. Que es el que hace todo en nosotros. Los que estaban haciendo en sus vidas la voluntad de Dios, le dice Juan, ellos han sido ungidos por el Santo. Si tú vives ajeno a la voluntad de Dios, solo te queda arrepentirte y cambiar de manera de vivir para que Él te pueda ungir con su Espíritu Santo. Ahora, yo entiendo, porque lo entendí hace tiempo atrás. No sé cuántos han visto la peli famosa esa de Morgan Freeman, del año 94. El que nació ese año se acordará. Cadena Perpetua. Sé que en Latinoamérica le pusieron otro nombre.
Cadena perpetua. ¿Se acuerda Morgan Freeman, el negrito? Que estuvo 40 años en la cárcel. Morgan Freeman dice que está 40 años en la cárcel y al final sale en esto que salen, no me acuerdo cómo salen, permiso. Y está un tiempo, dice que se puso a trabajar en un supermercado, ¿lo conoce? Y cada vez que iba al baño, el viejito llamaba al encargado, ¿me deja ir al baño? Y el encargado decía, mira, no tienes que pedirme permiso para ir al baño. Cuando quieras ir al baño, ve al baño, lo tienes ahí al lado. Pero él entra al baño y dice, llevo toda mi vida pidiendo permiso para ir a orinar, que si no lo pido no puedo hacerlo. Era libre, pero su mente seguía atada. Esto me hace entender que hay muchos creyentes así. Dios nos hizo libres. Dios liberó nuestra mente, nuestras emociones, Él nos hizo libres, pero seguimos atados en nuestras cosas. Seguimos como Morgan Freeman, seguimos diciendo, es que toda mi vida el pecado, toda mi vida necesité a alguien, toda mi vida, y ahora que es verdad que la palabra, que el reino, que Él me llena, que la paz, que el gozo, pero yo necesito pedir permiso para ir al baño. No puedo ir a orinar si no pido permiso. ¿Cómo nos engaña nuestra mente? Y Dios te dice, eres libre, eres libre, eres libre, pero a veces las ataduras nos mantienen y no nos dejan salir adelante. Por eso Dios te dice hoy que Él te hace libre. Dios te hace libre. Eres libre. Él liberó tu alma, Él liberó tu espíritu, Él liberó tu cuerpo. Eres libre, libre, libre. Entiéndelo. Agárrate a Él. Efesios capítulo 4, los versos 22 y 24 dicen que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe. El viejo hombre te corrompe según los deseos engañosos. Que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y que os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nos dice, despójate de lo viejo, despójate de tu mente, de forma de ver las cosas antigua, vieja. Agárrate a la palabra de Dios, a lo que dice Dios, al diseño de Dios. Tú has sido ungido, entiéndelo, tú has sido separado por la gracia de Dios para cosas sobrenaturales, para cosas grandes, para cosas maravillosas de Dios. Pero tienes que despojarte, tú no te puedes despojar Dios. Tú cada día te tienes que despojar de lo viejo, de lo que nos corrompe, de esos deseos que nada tienen que ver con Dios. Y que cada camino, que cada decisión que en tu vida tú entiendas que impide que el Espíritu Santo se mueva, no la tomes. Pasa 1 kilo de ella, no vale la pena, no merece que tú hagas algo que tú sabes que desagrada al Espíritu Santo, ni lo toques. Si te ofrecen algo y tú dices, esto no edifica, esto no le gusta al Espíritu Santo, esto apesta, déjalo, no vale la pena, porque nos va a pasar factura. Porque te va a afectar, porque va a afectar a tu familia, porque va a afectar a las personas que tú has tenido que alcanzar, porque el Espíritu Santo lo vas a limitar, lo vas a parar, no va a poder crecer, no vale la pena. Y te vas a dar cuenta dentro de 30 años, no vale la pena. Cuando tengas 80 años dices, ay, si yo tengo... No vale la pena. Te va a pasar la vida y no vale la pena. Por eso digo, Señor, cualquier cosa en mí, cualquier conducta, cualquier actitud, cualquier pensamiento, cualquier historia, cualquier cosa cualquier emoción que yo sé que limite, que tu Espíritu Santo se derrame, házmela ver porque quiero dejarla. Y Él te la va a revelar, Él no te la va a quitar, Él te la revela y te va a ayudar. Pero tú vas a tener que tomar la determinación y la decisión de decir, pues no. Y a lo mejor vas a tener que cortar internet de tu casa. Pues corta, lo que dice Jesús, más vale entrar al cielo sin un ojo que con los dos al infierno, no lo dice. Y no está hablando de que te quite los ojos, santo. Pero puede ser que sea que quites internet de tu casa y solucionas el problema. Quizás es eso. Lo que no podemos es seguir creyéndonos que somos cristianos sin ser ungidos. No entra, no dan las cuentas, no merece la pena. Vidas se perderán. A los discípulos se les llamó ungidos, pequeños Cristos. Por primera vez en Antioquía. Esos eran los ungidos, los que transforman su nación, los cristianos.
Y yo no me puedo terminar hoy sin leer el versículo que leí el otro día, al finalizar el mensaje. Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Jesús en Nazaret, donde nadie le creía, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué Él ungió? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Vuelvo y te repito, la unción no es para sentirte bien. Gloria a Dios si te sientes bien. Ese es un efecto secundario. Estás ungido para anunciar en primer lugar la buena noticia. No estás ungido para quejarte de que no llegas a fin de mes. No estás ungido para quejarte que tu mujer siempre es la misma. No estás ungido para quejarte que el jefe te hace la vida imposible. No estás ungido para eso. Estás ungido para transformar tu casa, tu familia y tu puesto de trabajo. Para anunciar una buena noticia. En segundo lugar, estás ungido para proclamar libertad. Para, como decía la semana pasada, para que almas que están oprimidas sean libres a través de la unción y del Espíritu que opera en ti. Para eso estás ungido. En tercer lugar, estás ungido para hacer ver a otros, para que otros vean que hay una realidad, que hay un cielo y hay un fuego eterno, que hay una oportunidad de gracia, que hay redención, que hay salvación, que hay vista. Estás ungido para eso. Estás ungido para sanar vidas. Atrévete a orar por los enfermos, porque estás ungido para sanar vidas. Y diga, no sé, estoy ungido para sanar vidas. Y me atrevo a orar, y me atrevo a pedir, y me atrevo a interceder. Y estás ungido para vivir y anunciar el favor de Dios, que Dios nos está visitando. Estás ungido para eso. Dios nos está visitando. Él quiere visitarte. Ponte en pie el día de hoy.